también en su persona a Emma, que Emma alternataria de Expourense en realidad, con quien ha sido nuestra principal interlocutora para todo lo que era la diagramación por fermataria que se iba a realizar en nuestra provincia. Nos referenció rápidamente con él cuando bueno, queríamos un poquito ver el estado de situación, una mirada más que se suma a varios expertos que hemos ido consultando, pero además con una mirada puesta en una cuestión de calendario, que ellos tal vez lo han padecido primero, han empezado a padecer la pandemia un poco antes que nosotros, que tienen cierto tránsito ya recorrido y que, bueno, más allá de las cuestiones por ahí más técnicas, también la cuestión vivencial, y que a nosotros nos tiene hoy en nuestra provincia, en nuestro país, en nuestra provincia en particular, con una angustia muy fuerte, porque claramente estamos transitando un proceso donde sabemos que todavía falta para que las flexibilizaciones permitan una normalización, que tal vez no es una normalización como la entendíamos antes, pero bueno, sí un desarrollo de las actividades, una vuelta a la apertura de los complejos, que bueno, genera mucha angustia el no tener definido el horizonte temporal y que sabemos depende en gran medida del día a día, pero con una firme voluntad de estar lo mejor posicionados para cuando ese momento llegue. Estamos también, comparto con Francisco, que viene trabajando en esto de generar los protocolos, internalismo en particular, a través de la consulta de distintos expertos, con la validación también del Comité de Emergencia Sanitaria de la provincia, que hoy por hoy está también en los complejos termales para que hagan sus observaciones, y que bueno, de alguna manera viene a nutrir todo este proceso y que estamos muy ansiosos también de que nos comparta su experiencia. Así que, Francisco, nuevamente, muchas gracias y te dejo que desarrolles la reunión como quieras. Bueno, pues, muy buenos días. Lo primero que quiero es agradecer, ¿no?, la invitación de Entre Ríos para participar en esta charla que trata sobre turismo termal y un poco expectativas de cuál es el sector, sobre todo cómo lo vemos ahora mismo desde Madrid. Yo querría hacer algunas aclaraciones antes de empezar, aparte de agradecer, como es natural, la invitación, constatar que era atractivo. No sé, primero es centrar ante qué personas me dirijo. Creo que estoy hablando a empresarios, sobre todo de turismo termal, de una región concreta de Argentina, y miembros de la administración vinculada con el sector, ¿no? Entonces, lo que yo quería también un poco poner en énfasis es saber quién les habla. Yo soy médico, soy profesor de universidad, soy profesor de hidrología médica, de la mayor universidad presencial de mi país, que lleva cerrada pues 2 meses y medio, para que se centre. Sí tengo experiencia asistencial. Durante 15 años estuve vinculado al balneario de Baños de Montemayor en Extremadura, de aguas sulfuradas, donde fui 10 años médico director y sobre todo 17 años médico director de Lanjarón, que es uno de los balnearios más importantes del país, vinculado a la multinacional Danone, ya que Lanjarón es una marca de agua del grupo que en Argentina es propietaria, por ejemplo, de Villavicencio, Eco de los Andes, etcétera, para que se orienten un poco. Eso por un lado. Por otro lado, también quería hablar de un doble compromiso. El primero está claro: yo soy un miembro activo desde su inicio de la familia de Termatal, de la que somos todos. Entonces, una indicación de ESMA es para mí una obligación, ya que todo lo que represento es no solo una universidad como es la mía, que está mirando a Latinoamérica, sino
la organización, sobre todo, principal que presido, que es la Sociedad Española de Hidrología Médica, como la docencia o la investigación en hidrología médica hace sinergia con todo el planteamiento que tiene desde su comienzo Termatalia en relación al termalismo, y por tanto ya digo que cualquier indicación de la familia, y personifico como es natural en EMMA, para mí es una obligación. Y otra cosa que también quería poner mucho hincapié es mi cariño entrañable hacia Entre Ríos. Entre Ríos fue la primera universidad, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la UNED, fue la primera universidad latinoamericana que me invitó como profesor a impartir docencia en América. Estuve contratado 2 años en el posgrado de termalismo, y la primera persona que yo conocí cuando llegué a Argentina fue el chofer, el conductor de la universidad que me llevó a Concordia, ¿no? Entonces mi primera imagen que tengo de Argentina es Entre Ríos. Y de ahí que recibí mi buen doctorado en mate. Soy un bebedor habitual de mate, como le decía antes a Mónica. En mi departamento, en mi cátedra, hay office para preparar agua, para hacer mate, porque yo soy consumidor de mate en la universidad y en mi propio domicilio, ¿no? De modo que yo soy un deudor a Entre Ríos. Tengo un cariño especial a Argentina, tengo muchos amigos en Argentina, he dirigido tesis a compañeros de Argentina que son fundamentalmente amigos, y la mayoría pues los conocí en Concordia, evidentemente. También conozco algo el sector, conozco alguna terma de Entre Ríos, por supuesto las de Concordia, pero también conozco las termas de Riondo, Carué y por supuesto Neuquén, que para nosotros es digamos, como centro desde el punto de vista como termalismo sanitario en el cono sur, un centro de referencia. Y hecho este preámbulo, lo que sí quiero un poco es saber que siempre haré referencia a sitios o lugares que conozco. Y si hacemos referencia un poco a la situación ahora mismo, pues claro, el concepto de termalismo es diferente. Si empezamos de Asia acá, ya que vino el virus de Asia, pues el concepto de termalismo del onsen japonés es completamente distinto al de la terma en China, es completamente distinto a una terma en Teherán, que hay magníficas termas, perdón, en Irán, en la zona de la ruta de la seda. Las antiguas repúblicas soviéticas, tanto Armenia, Georgia, Rusia, ese concepto de sanatorio es distinto al concepto europeo de termalismo, de Centro Europa. Más parecido, ya se parece más bien al concepto de termalismo turco o de los antiguos países de la Europa del Este, Rumanía, Bulgaria. Nosotros estamos centrados desde España en un punto medio entre lo que es el termalismo exclusivamente o mayoritariamente sanitario, que sería el ejemplo italiano o francés, diferenciado un poco al nuestro, que es un termalismo sociosanitario, ya que el financiador en España es el Inserso, y diferente, por supuesto, a lo que es el termalismo en Argentina. Pero dentro del termalismo en Argentina, como estoy diciendo, es diferente el posicionamiento de las termas, por lo menos cuando yo lo conocí, de las termas de Entre Ríos, a la tradición o la ubicación de las termas en Riondo, o a esa temporada clásica de 6 meses que pueda haber en Neuquén. Lo voy a tener en cuenta, pero que sepan que hablo con esa perspectiva desde lejos, ¿no? Y también lo que quiero decirle es que le voy a hablar siempre de un periodo de tiempo, cuando hablo primero hablar de el COVID y la COVID, tener claro que hay quien se pregunta, hay muchos periodistas que preguntan por qué es masculino o femenino. Cuidado, cuando nosotros hablamos en masculino, hablamos del virus, y cuando hablamos de la COVID, hablamos de la enfermedad. Entonces, yo voy a hacer un poco, en esta breve charla de introducción, lo importante yo creo que es el debate que tengamos luego, es un poco cuál ha sido la experiencia en los 90 días que yo estoy padeciendo el COVID, o tengo una vida normal, entre comillas. Yo
lo restringo a un periodo que es el 6 de marzo, el último día que cogí un avión para ir a Baleares a analizar las aguas del balneario de San Juan de Campo, coger las muestras, hasta hoy, que son 3 meses justos. Que como profesor de hidrología confinado prácticamente en su casa, qué ha pasado en estos 3 meses y cómo he visto desde aquí o cómo he participado en los distintos acontecimientos o en las distintas normas que se han elaborado sobre el tema, que yo ya empiezo a deciros que la enorme ventaja que tiene ahora mismo Entre Ríos con respecto a nosotros es que yo creo que cuando llegue vuestra temporada alta vaya a tener la experiencia de lo que ahora mismo aquí en España es totalmente incertidumbre. Como digo, nosotros el día 12 de marzo tuvimos una reunión en el ISTE ajena completamente a las normas del CODI, porque ese día el INSERSO, es decir, el proveedor de plaza a los balnearios españoles, había cerrado el programa de vacaciones para la tercera edad a las personas mayores, pero no había cerrado el programa de termalismo porque consideraba que el programa de termalismo, como los balnearios en España son centros sanitarios, eran diferentes a los hoteles de playa. Entonces el sector quería tener en este momento, me invitaron como experto, digamos, un posicionamiento global para dar una respuesta al ministerio de una forma homogénea. Y la preocupación en ese momento era que no cerrara nadie y que fuera la administración el que cerrara si había que cerrar los establecimientos. Estamos hablando 12 de marzo, que es el último día que en la Comunidad de Madrid, donde yo resido, el último día que se pudo dar, yo fui por la mañana a la reunión al ITE, al Instituto de Calidad Turística Española, y por la tarde fui a la universidad a las últimas clases presenciales que se dieron en este año. Ahí empieza, digamos, la cosa, en el día 12 de marzo. A los 3 días ya hubo el cierre total, el confinamiento total, la declaración del estado de alarma y, por tanto, el cierre de todas las termas en nuestro país. ¿Qué ocurre? Que si lo miramos desde este punto del calendario, en esa fecha, primero habían cerrado las termas italianas, ya estaba confinada toda la Lombardía, todo el Piamonte, y había ya serias restricciones también en Francia. Luego, cuando nosotros cerramos, prácticamente vamos de la mano prácticamente con 7, 8 días de retraso de lo que ocurría con el norte de Italia. Y la enorme ventaja que tuvieron los portugueses es que tomaron las decisiones al unísono con nosotros, por lo cual le afectó el coronavirus muchísimo menos que a nosotros. Y eso ha ido así y ha sido también una cuestión de tiempo. Entonces, en esta charla yo voy a empezar un poco a hablar de cuál es la situación de la enfermedad, de la pandemia, y haciendo hincapié en cosas que pueden interesarnos desde el punto de vista de empresarios termales, porque conviene saber cómo puede manifestarse el tema de la enfermedad en nuestras termas. No voy a hablar en términos médicos, pero sí que sepan qué es lo que nos puede llegar a nosotros y cuál es verdaderamente es el peligro y la incertidumbre que tiene hoy abrir una terma, ¿correcto? Bien. Entonces voy a compartir la pantalla para utilizar la presentación. ¿Se ve bien? Ahí sí, Francisco. Bien, ahí ¿Es correcto? Perfecto. Bueno, pues entonces es claro, si nos ponemos literalmente a hablar de la pandemia, está claro que es algo mundial. Estamos hablando que el primer caso se produce al noroeste de China, en Wuhan, el día 2 de diciembre, y estamos hablando de una enfermedad que ahora mismo padecen de forma declarada, no sabemos las cifras reales, pues más de 6,5 millones de personas, de una forma variopinta, pero 6,5 millones de personas. ¿Qué es una característica de la pandemia?
pues evidentemente que es extraordinariamente contagiosa. Es decir, y sobre todo otro factor esencial, y es que hay portadores asintomáticos. Ese es el peligro, ese es el toro que no vemos y es el que puede cogernos en un lenguaje taurino, y es el que hace que tengamos una serie de reservas a la hora de tener en cuenta la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que un señor, por supuesto, se transmite por vía oral mayoritariamente, a través de gotículas pequeñas de la respiración, pero que un señor que esté en un coche, pues prácticamente, si es portador, pues está contagiando al 100%. Si un señor coge el avión para ir de Aeroparque a Neuquén, con que haya un señor portador, pues está contagiando fácilmente a un tercio del avión. Si ya hace un vuelo transatlántico, pues, con que haya 2, 3, tenemos a todo el personal totalmente confinado, sin problema o lazo de continuidad. Es decir, se ha transmitido de una forma exponencial. El hecho de realizarse el partido de vuelta de Champions en Valencia, Atalanta-Valencia, supuso que se multiplicara o se diseminara en la ciudad de Valencia de una forma grande. Y hemos visto que, y está demostrado, que hay dos factores que son fundamentales para la transmisión. Una es el tránsito de muchas personas, de ahí que las grandes poblaciones son dianas fundamentales, y después también el hacinamiento. Es decir, ahí indudablemente las condiciones socioeconómicas de las personas hace que cuando hay mucho hacinamiento, pues sea muy fácil el que haya transmisibilidad. Si nosotros comparamos, como ven en esta figura, y vemos cuál era la extensión de la gotícula de la gripe del año 18, que fue tan mortífera, sería de 1,8 metros, pues el de la gripe común es 1,2, pues vemos que el coronavirus llega casi 2 metros, 2 metros y pico. Y en este sentido se han hecho muchas pruebas, porque claro, inicialmente hubo una controversia si era necesario o no la mascarilla, y hoy es ahora mismo en España por ley no se puede salir a la calle ni a un lugar público sin el uso de la mascarilla. El contacto se ve que claramente, mayoritariamente es por inhalación y también a través de las manos, tocando algún mueble, algún fomite, directo o no directo, y que nos llevemos simplemente la mano sin querer, instantáneamente, bien a los ojos, a las fosas nasales, que es la vía de entrada del COVID. Ya digo que no voy a hablar en plan médico, pero sí de cosas que nos pueden afectar luego a la terna. Si nosotros vemos cómo se desarrolla la enfermedad, pues está claro que tiene una importancia grande la edad. Se ve que en las personas con menor edad tiene una menor importancia y se manifiesta en mucha menos proporción que en las personas mayores. Luego la edad es un factor de riesgo. Y después también que hay un porcentaje relativamente alto que cuando adquiere la enfermedad, pues tiene un cuadro relativamente muy leve, pero muy leve, donde digamos, los síntomas más relevantes son la fiebre, la tos, de ahí la importancia de estornudar con el codo para evitar ese contagio, y prácticamente solo es un 15, un 20% de personas los que verdaderamente tienen o llegan a tener una necesidad de requerimiento hospitalario, y un 5% requerimiento de UCI. Lo que pasa que ha sido exponencial. No voy a pararme en detalles de la enfermedad, sí que está claro que el virus es muy mortífero, porque tiene capacidad de inhibir parte de la inmunidad natural adquirida, y entonces al anularla
provoca una liberación, unos choques, una tormenta de citoquinas que afectan a un sistema que se llama renina-angiotensina, que tenemos en órganos vitales como son los pulmones, el aparato vascular, los riñones, y ya no solo es importante ser superviviente de la enfermedad, sino que puede dejar, como se está viendo, unas lesiones anatomopatológicas muy importantes a largo tiempo. Más importancia desde el punto de vista que nos ocupa, yo creo que más importancia tiene ver el desarrollo de la enfermedad, sobre todo pensando en cuál es el usuario de termas, en qué estado podemos encontrarlo nosotros, o puede llegar a las termas perfectamente de una forma casual. Por un lado, nos puede llegar cualquier sujeto asintomático, ¿eh? O cualquier sujeto que, estando enfermo, esté en periodo de incubación. Entonces, lo importante es que la actividad viral, como estamos viendo, se produce prácticamente unos 7 días antes de que aparezcan los síntomas, y entonces aparece, cuando hablamos de actividad viral, estamos hablando de enorme cantidad de antígenos, que es lo que va a servir para determinar, para hacer la prueba que está tan de moda del PCR, que es el que va a dar el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, cuando tienen que pasar una serie de días para que empiece el organismo a responder y se produzca esa respuesta inflamatoria, esa producción de anticuerpos, que es, en último caso, en aquellas personas supervivientes, lo que dan el altos niveles de inmunoglobulina, que es lo que nos da que el sujeto ha salido victorioso y además inmunizado del virus. ¿Por qué digo que puede ser importancia de cara a la actividad de la terma? Porque a nosotros nos puede llegar el usuario en esta primera fase, y entonces en las termas, seamos o no sanitarios, una de las actividades que vamos a tener forzosamente que aprender es a formar a todo el personal para que pueda hacer de cribado de estos síntomas que pueden ser de alarma de la enfermedad. Igual que en todas las normas que estamos viendo, hay que tener una serie de requisitos para poder en un momento determinado poder aislar a algún usuario de la terma. O sea, que sepamos que no nos va a preocupar precisamente el tipo de síntomas que vemos a la derecha, porque eso ya son los que van a llegar a los hospitales, pero a nosotros nos va a llegar un sujeto que puede tener a perder el sentido del gusto, del olfato, puede tener fiebre, tos seca, y aquí sí hay que estar totalmente ojo avisor, porque en la terma se puede hacer de cribado bien otro usuario, bien la persona que aplica las técnicas, bien el administrativo que lo recibe, va a ser muy importante y hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista del cribado, como estamos diciendo. ¿Por qué es tan peligroso? Es tan peligroso clarísimamente por lo que estamos diciendo. Es un virus que es muy transmisible, completamente nuevo, todos somos candidatos, no tenemos defensa al virus, y sobre todo produce una letalidad muy importante. Eso es lo que, claro, en 6 meses, desde el 2 de diciembre, como estamos diciendo ahora, hace que haya, como veremos, unas cifras de mortalidad muy grandes. Y eso es lo que hizo que, forzosamente, en el caso español, que al principio hubo bastante desestimiento, aquí estoy dando datos de un gran hospital de Madrid, pues que se tuviera que provocar legalmente el confinamiento el 12 de marzo y que llegó el pico de la onda, sobre todo a principios de abril, y estuvimos a punto, llegamos a la cifra de 960 fallecimientos días. En todo el país. Estamos hablando de que, como diría yo, Madrid, una ciudad que tiene 3,5 millones de habitantes, y que en esta época del año las funerarias atienden a unas 70 defunciones,
pues estábamos hablando de 300 multiplicado por 4 por 5, que dio a, digamos, manifestaciones, como decimos, de la necesidad de utilizar el Palacio del Hielo, porque las funerarias fueron incapaces en un momento determinado de poder hacer su trabajo. Y no digamos nada, ya los servicios sanitarios, las UCI o las urgencias de los grandes hospitales. Esta es la imagen que se tiene de las personas que han estado en la trinchera, que para nosotros son héroes y que sobre todo merecen nuestro reconocimiento porque el 20% de los contagiados en nuestro país son profesionales sanitarios, y de ellos un 80% enfermeros. Son los que han dado verdaderamente la cara en unas condiciones límites. Pero vamos a lo que yo creo que puede interesar desde el punto de vista de las termas. Por un lado, el diagnóstico. Se está diciendo ahora, bueno, pues si hacemos muchos PCR, pues, o si pedir ese informe de que uno ha superado la enfermedad, yo puedo abrir la puerta en las termas. Acuérdense lo que decíamos antes. Para diagnosticar la enfermedad, nosotros vamos a utilizar dos tipos de pruebas. Una que va a detectar el PCR, que lo que hace es detectar el antígeno, es decir, la capacidad dañina del virus, en un lenguaje coloquial, y por otra parte, la detección de anticuerpos. Hay que saber qué se tarda en cada una de ellas y en qué momento encontramos estos elementos para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad y cómo puede eso cruzarse con los datos del establecimiento balneario. Hay que tener en cuenta lo que decimos importante. Los datos de antígeno, la carga de antígeno, cuando el virus está en plena capacidad de virulencia, es lo que se determina con el PCR. Y se hace con sonda nasofaringea, pero tardan, siendo rápido, 4 horas y media hasta 2-3 días. O otras pruebas lo hay por inmunocromatografía muy rápida, pero que tienen poca resolución y por tanto digamos lo seguro es el PCR, pero el PCR, aparte de una técnica cara, no podemos tenerlo para toda la población, y ahora, cuando la curva verdaderamente es baja, es cuando tiene sentido, cuando hay una sospecha, hacer este tipo de pruebas. Por otro lado, el otro tipo de pruebas, que son los ELISA, son los que detectan las inmunoglobulinas, los anticuerpos, es decir, los que miden ya la respuesta a esos antígenos dentro de lo que es el organismo. Estos se detectan fácilmente, los hay de una forma muy sencilla, que como veremos es como una prueba del embarazo que se hace rápido, pero que lo que nos dice es que está saliendo. ¿Por qué nos puede interesar como empresarios termales? Porque tenemos que saber cuándo vamos a tener esos antígenos y esos anticuerpos a lo largo de un sujeto que padece la enfermedad. ¿Cuál es el problema? El problema es que un sujeto que puede estar ya contagiado, en el día cero empieza a producir gran cantidad de antígenos 7 días antes de dar los primeros síntomas. Claro, a nadie, normalmente salvo a los futbolistas, ¿verdad? Ahora que van a empezar de nuevo la liga, se le hace un PCR si no tiene síntomas de la enfermedad. Y cuando empiezan los síntomas, está alto, digamos, unos 15 días. Solo empieza a haber anticuerpos, como decimos, a partir del 10º día. Luego, cuando el usuario que nos puede llegar a las termas lo vamos a encontrar, va a estar en este periodo, literalmente, que son los días previos a tener síntomas o los primeros días de tener síntomas. Luego va a ser muy complicado que nosotros podamos detectar el virus como no sea algo muy evidente. Si ven los protocolos del ICTE, nos dicen que tenemos que tener sitios para aislar al sujeto, nosotros aislaríamos al sujeto y lo que podríamos hacerle es ese PCR, de forma que en 48 horas viéramos si verdaderamente lo que tiene es que irse a su casa o al hospital o es un falso positivo. Por eso puede tener interés desde nuestro punto de vista.
Y como digo, el nivel de inmunoglobulina se hace con una gota de sangre y es como un test del embarazo que se hace sobre la marcha, que eso es lo que nos permitiría saber que el sujeto sí tiene superado un poco digamos, eh, la situación de peligro, ¿no? Más importancia que eso es cuál es la situación actual, ¿eh? La situación actual, estos son datos de hoy, de la hoja del ministerio, ¿eh? Pues es que en estos 6 meses hay confirmados oficialmente 6 millones de enfermos y en el caso de España simplemente 1/4 de millón confirmado de enfermos. Lo cual ha paralizado prácticamente el país. Si lo comparamos con otros países, sobre todo países europeos, pues vemos que estamos lamentablemente en la primera división, solo que en el momento actual sí se ha conseguido que no haya tantas infecciones diarias, perdón, tantos fallecidos, y que últimamente el total son 27.000, que es una barbaridad, pero que al día, en los 2 últimos días, ya no ha habido fallecimientos. O sea que parece que la curva sí está controlada. Si comparamos estos datos con otros países, otros continentes, pues vemos que últimamente, son datos de hoy, como digo, de la página del ministerio, pues ve que otros países como en Estados Unidos o Brasil se han disparado, pero claro, comparado con el número de habitantes de los 2 países, pues estamos, y la cuestión es que todavía no está controlado. Si vemos Argentina, pues se han hecho las cosas muy bien cuando se puede hablar solamente de 18.000 casos. Eso es un auténtico éxito. Hoy eso es para felicitar a las autoridades sanitarias porque las repercusiones socioeconómicas que ha tenido en nuestro país son tremendas. ¿Qué ha sucedido o cuál es la situación al día de hoy? Pues al día de hoy, pues claro, por fin se está viendo cuál ha sido el resultado del el confinamiento tan enorme que ha habido en estos días. Es decir, estamos viendo que el contagio era, cuidado, estamos hablando del índice R3, que no es más que la capacidad de contagio o la capacidad de transmisión que tiene ahora mismo la enfermedad. Esto sí tiene importancia también desde el punto de vista turístico, sobre todo desde el punto de vista del epidemiólogo. Desde el punto de vista epidemiológico, el tener un índice 0,7 en España en estos momentos quiere decir que ahora mismo la enfermedad es igual de peligrosa que el 0,7 que encontramos en Alemania o el 0,7 que tenemos en Corea del Sur. Quiere decir que epidemiológicamente no debería haber el mismo riesgo, tiene uno, en ir a Alemania o a Corea que venir a España en estos momentos. Pero claro, esto no era así. Hace, como ven, exclusivamente 2 meses y pico. Hubo que hacer provocar ese estado de alarma para que hubiera esta caída vertiginosa del número de contagios. Es decir, hubo que paralizar el país. Eso es lo que, gracias a Dios, me imagino que no ha ocurrido en la República Argentina, pero sí que hubo que hacerlo también en países como Colombia, como estamos viendo esa caída tan vertiginosa, coincide con esas declaraciones de estados de alarma, o a diferencia de otros países, la ventaja ha sido es que el índice ha sido relativo, aunque han tenido otras políticas, han sido digamos, más eficientes y no han tenido ese número de contagios tan alarmante como se está viendo de un lugar a otro. Ahora la situación es la desescalada, y los requisitos para una buena desescalada, está claro que en estos momentos, para tener un nivel bajo de contagio, esos índices que estamos hablando de un 0,5, 0,7, que se considera un buen nivel de contagio, hay que tener una vigilancia epidemiológica muy, muy importante, poder hacer estas detecciones precoces en aquellas personas que manifiesten síntomas
Por otra parte, hacer la prevención personal. Mientras no tengamos la vacuna y un tratamiento eficaz, la vacuna somos nosotros mismos y nuestra responsabilidad. Es la higiene personal, es la existencia de EPI y sobre todo se ha visto que la más eficaz es la distancia física, fundamental. Es importante, como decimos, ese diagnóstico, el control en lugares donde los brotes son o han sido totalmente descomunales. En España se considera que ha habido de esos 46.000 fallecimientos, 19.000 se han producido en residencias de ancianos. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso hay que evitarlo como sea. Y después hay que fortalecer el sistema sanitario de forma que a poco que haya rebotes puntuales se tengan perfectamente camas de agudos y UCI para ese 20% que llega al hospital o ese 5% que llega a la UCI tenga sitio, que es lo que no hubo cuando hubo ese repunte excepcional a principios del mes de abril en nuestro país. Luego está claro, utilizando este cómic de un catedrático de microbiología, que lo importante somos nosotros y es el confinamiento. Y desde el punto de vista del empresario termal, lo que tenemos que tener claro, y ser conscientes de cuál es el peligro es la evolución de la enfermedad. Por aquí es por donde nos puede llegar verdaderamente el toro. Y lo tenemos que tener clarísimo, clarísimo. Y ante esto no hay ni consejo, sino ser consciente de cuál es la situación. ¿Cuál es la situación? Es decir, ¿qué quiere decir este cuadro? Pues quiere decir que tanto aquellos asintomáticos, estamos hablando de un 30% que cursan la enfermedad entera siendo asintomáticos, un 30%, es una barbaridad, como el 55% que la cursa con unos síntomas, vamos a decir, llevaderos, es decir, a nivel domiciliario y con atención primaria y con aislamiento. Como ese 15% que verdaderamente es el que llega al hospital, lamentablemente, como mínimo, estamos hablando, se habla de una horquilla ahora de 2 a 7 días, es totalmente asintomático, pero tiene capacidad de contagio. Ese no lo huele nadie. Ni en su casa, ni en su trabajo, ni si va a una terma. El 100%, estamos hablando de población que es asintomático. Es decir, son auténticas cajas, son bombas, y hay incluso súper contagiadores, personas que han ido a un acontecimiento donde se han reunido 50 personas en algunos países y han salido todos por una sola persona que es contagiadora. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisión. Y esto no tiene solución mientras claro, el asintomático portador es el 100% de la población. Y de esa, como decimos, un 30% además es que no se va a enterar de que tiene ni siquiera la enfermedad. Pero no solo es que no se entere, sino el problema es que sigue contagiando la enfermedad durante 2 semanas. Ese señor pasa por las termas y encima es que no está ni enfermo, ni va a salir enfermo, pero contagia la enfermedad. Eso es un problema muy, muy grande. Muy, muy grande. Estamos hablando de esta columna que es el 100% y estamos hablando de esta otra columna que es el 30%. La única que vamos a poder oler en las termas, como decimos, es esta columna de color naranja. La terma puede en un momento determinado ser el cribado de estos pequeños síntomas, de personas que además son contagiosas, cuidado. De personas que son contagiosas. Hay que tener cuidado con esto. Estas no nos van a llegar. Los síntomas severos van a ir directamente al hospital. El problema nuestro es este triángulo. Los asintomáticos, contagiadores y los asintomáticos inmunes, cuidado, los enfermos no sintomáticos, porque son contagiadores.
Y esto no tiene solución. ¿Eh? Luego, como yo digo, la ventaja que tiene en las termas de Entre Ríos es que vamos a ver qué sucede en Europa. Pues sí, ese partido lo vamos a jugar todos. Ya vamos a ver cuál es la situación. ¿Qué ha ocurrido, como decimos, a nivel personal, como decía, desde el día 6 de marzo que cogí el último avión? Escogí el último avión. Vamos, hago referencia a esto, el año pasado, por esta fecha, yo ya había estado en Neuquén, en el Congreso Iberoamericano de Peloides, y había ido a 5 congresos internacionales en Europa. Este año, el vuelo de Baleares. Y por lo que se ve, es lo que hay. Sí, siento mucho. Una de las cosas que me contraría muchísimo es con las ganas que tenía yo de ir al Termatalia entrerrianos, que este año no toca, pero bueno, esperemos que lo recuperemos, ¿no? ¿Qué ocurre desde el día 6 de marzo, de estos 90 días? Pues como médico termal, observo que los primeros que reaccionan son los italianos. Federterm, la patronal de termas italianas. Evidentemente, son los primeros que tienen que cerrar las termas. Y estamos hablando casi de 1 millón de usuarios de termas y estamos hablando de 350 termas. Son palabras mayores. Son los primeros que redactan ¿eh? Un memorial, tanto la propia patronal como la FORS, la fundación de la Ricersa de la actividad termal, un memorándum explicando cuáles son las condiciones que debemos o que deben adoptar las termas a la hora de superar la pandemia. Ellos además con un problema añadido entre paréntesis. A diferencia de otros países, el mayor número de tratamientos en las termas italianas es de enfermedades respiratorias, que parece que es lo específico o el síntoma principal de la pandemia, ¿no? Pero sobre todo también plantea problemas a la hora de los protocolos de desinfección y limpieza. Luego los demás médicos hidrólogos estábamos muy pendientes de qué es lo que decía Federterme y ahora mismo hay en la red una documentación interesante al efecto. Por otro lado, hablábamos que hubo una reunión el día 12 de marzo en el ICTE, pero es que antes de los 7 días, a los 20 días, ya nos reclamaron como expertos para elaborar esa iniciativa de la Secretaría de Turismo, pensando no solo en balnearios, sino en todo el sector del turismo español. Claro, en este sentido somos líderes y en este caso el director del ICTE es el presidente de la patronal española y empezamos como expertos a colaborar en la redacción de las normas del ICTE, que son las que hoy día tenemos aprobadas tanto por la Secretaría de Turismo como por el Ministerio de Sanidad, y atención importante, se han convertido ya por la Agencia Española de Normalización en norma UNE. O sea que probablemente, igual que ha sucedido con la norma UNE de balneario, lo lógico es que pueda convertirse en un momento determinado en una norma ISO. Pero empezó en estos primeros días de confinamiento. Otra asociación importante internacional es la FENTE, que es la Federación de Medicina Termal y Climatología a nivel mundial. Esta es una de las más importantes porque es de las federaciones internacionales las que incluye más países de los antiguos países del este, Rusia, toda la República Asiática, toda Europa y sobre todo porque es la organización que la Organización Mundial de la Salud tiene encomendada como responsable de la medicina termal. Y Humberto Solimene, el profesor Humberto Solimene de la Universidad de Milán, lo que hizo fue organizar webinar donde nos reuníamos del orden de 40, 50 personas y organizó una el 28 de abril importante
buscando dos cosas. Por un lado, que definiéramos cuál era la situación de cada uno de los países y por otro lado, definir una política común para dirigirnos a nuestras autoridades, digamos, políticas, con una perspectiva de, digamos, unitaria, ¿no? Es de las que ha tenido más actividad, la FENTEC, ¿no? Por otro lado, igual que ocurrió con los italianos, la Comisión Nacional de Estaciones Termales Francesa también emitió una serie de directrices y últimamente se han defendido incluso en la Academia Nacional de Medicina, en la Rue Bonaparte en París, porque están dispuestos a abrir las termas. No he dicho que claramente en la reunión del 28 de abril ya se constató que no había ningún país en Europa que tuviera las termas abiertas. Es un tema nacional. Para que se hagan una idea, estamos hablando de 5.000 puestos directos en España, pero estamos hablando de 20.000 puestos directos en Francia, ¿no? O sea que es una cosa que tiene, no digamos en Italia, que todavía tiene mayor repercusión. También se intervine en reuniones de la Comisión Científica de la Sociedad Internacional de Hidrología Médica, donde ya empezamos a posponer prácticamente todos los congresos que deberían haberse celebrado estos días en Dax, a posponerlo al año que viene y a servir también de soporte a la FENTEC, como es natural. Y por último, desde la Sociedad Española de Hidrología Médica, pues lo que hicimos también es, primero, hacer llegar toda la información que consideramos importante, transmitirla, como decimos, a los demás miembros, a todos los socios, y posponer también nuestra actividad de tipo congresual, ¿no? Que considero que es importante. Y en este punto del momento, esto es lo que se ha ido desarrollando. Lo que sí me gustaría ya para finalizar es deciros un poco cuáles han sido o cómo han sido las estrategias de las distintas patronales, como las vemos desde aquí, tanto de la patronal italiana y francesa, que son, digamos, las más sanitarias, desde nuestro punto de vista, como desde el punto de vista de nuestros empresarios que tienen un posicionamiento más sociosanitario, dependen más del inserso, y cómo veo yo las ventajas que puede tener Entre Ríos en esta singladura en la que estamos. La situación es muy extraña, porque claro, estamos llenos completamente de contradicciones. Yo estoy hablando de 90 días digamos, de que no cojo un avión, pero ahora mismo todo el país parece que lo que quiere es salir a la calle. Estamos en fase 1 a punto de pasar a la fase 2 en Madrid, que es donde ha habido más casos. Nos están estimulando extraordinariamente para que vayamos a restaurantes, que hagamos una vida lo más normal posible con escalas horarias, pero, por ejemplo, mis alumnos no tienen autorización para ir a examinarse presencialmente, ni siquiera en el mes de julio. O sea que hay unas contradicciones grandes. Nos están machacando, que es fundamental, como estamos viendo, en esa distancia de 2 metros, y al mismo tiempo, Iberia nos dice hoy que a partir del lunes van a empezar a volar 45 vuelos y no se van a tener en cuenta ninguna medida de distanciamiento entre pasajeros. El pasaje va a ser completo. O sea que son contradicciones que vamos a ver por dónde salen. O el propio presidente de la COE, de la patronal española, claramente dice que si no abrimos las puertas, nuestros turistas, como si fuera algo propio, pues se van a ir a Italia, Grecia o a Portugal. De modo que hay que abrir la puerta sí o sí, porque entonces estamos, digamos, en una situación muy contradictoria. A nivel personal yo sigo en fase 0. Yo solamente salgo los sábados 2 horas de la compra con una lista, y al Corte Inglés de la Castellana, que lo tengo a 7 minutos, y regreso a casa
o no he ido a pelarme y tengo el barbero a algo menos de una cuadra, ¿no? Todo el mundo luego se ha adoptado la situación que ha considerado más conveniente. Entonces, desde este sentido, yo creo que lo que todo el mundo tiene que hacer es seguir, desde el punto de vista de la patronal, las directrices, tanto sanitarias como del sector turístico que haya en cada país. Eso es lo mínimo, ¿no? Voy un poco a hablar de cuáles han sido, digamos, los posicionamientos según los países. Inicialmente, como dijo, y sobre todo en Italia, la primera movida, no voy a hablar nada de medicina, fue justificar lo bueno que era la cura termal para la inmunidad, que era algo que verdaderamente se sentía atacada por el virus. Luego ha hecho más hincapié, tanto Fede Terme como la FOR, como digo, en elaborar protocolos que digan cuáles van a ser las condiciones a seguir estrictas a la hora de abrir las termas. Eso ha sucedido en Italia e igualmente ha sucedido en Francia. Con una peculiaridad, y en esto sí quiero, porque es completamente distinto al resto del mundo. Y es encomiable, y yo creo que es muy interesante que se tenga en cuenta, que hace mucho hincapié en la medida en que el usuario sanitario de las termas, el que va a reembolsar el dinero del sistema de salud, tiene que tener la prescripción médica para poder acceder a la terma y tiene que tener la prescripción médica del médico de la villa termal, tanto unos como otros, tanto la Sociedad Francesa de Medicina Termal como el Sindicato de Médicos Franceses, como los propios italianos, lo que hacen mucho hincapié en filtrar excepcionalmente todo lo que se pueda al enfermo para que evitemos que no haya, o evitar que no haya ningún usuario que vaya a las termas y no le dejen luego hacer uso de las termas. Claro, son posicionamientos que son completamente distintos al que pueda haber Entre Ríos, porque el usuario de Entre Ríos es un señor que va de vacaciones o va a un uso de bienestar, un fin de semana, etcétera. Pero que sepan ustedes cuál es el posicionamiento en países donde, digamos, está más medicalizado el tratamiento. Eso ha sido distinto o diferente en España. En España, como digo, si se fijan bien, es el Inserso el gran proveedor. Curiosamente, el día 11 de marzo prohibió, como decimos en la página, esta es la página del Ministerio, anunciaba que el programa de turismo estaba suspendido por un mes, pero que el programa de termalismo proseguía con normalidad. Distingue claramente lo que es la vacación en la playa de lo que es un programa en centros sanitarios. Esto es lo que motivó que el día 12 nos reuniéramos en el ICTE, que es la sede de la patronal. En el momento en el que se provocó totalmente la alarma nacional, pues fue cuando el Inserso a los 4 días cerró la totalidad de balnearios. Pero ya hizo una distinción perfectamente clara en el que el programa de termalismo no es igual que el programa de vacaciones. Eso es interesante. Y de hecho hay otro detalle muy interesante. El programa de turismo de Inserso este año se ha suspendido y se le está devolviendo el dinero a las personas que han hecho su reserva, mientras que a las personas del programa de termalismo todavía no se le ha devuelto y hay, me imagino que grandes presiones, si el ministerio está haciendo propaganda de que se va a abrir para que abran o de nuevo que empiece el programa de termalismo con las restricciones que tiene en la actualidad el programa, como es natural, y que es bastante grande. ¿Qué hizo, digamos, la patronal en relación al programa? Pues lo que ya conocen. Por un lado, directamente procedimientos que están todos en las páginas web de la administración y hacer las medidas, que es la que me imagino que os ha llegado a todos sobre que en la que colaboramos en su redacción, ¿no? Es decir, provocar, digamos, el menor número de incidencia en este tipo de actuaciones. ¿Qué es lo que habría que hacer en general? Pues
importante, es lo que decía antes. Estas medidas se han convertido en normas UNE, que igual que sucedió con la Q de calidad, que se convirtió en norma ISO, yo imagino que estas medidas, lo lógico es que AENOR, la Agencia de Normalización Española, esté haciendo ya gestiones para hacerla internacional. Eso sí puede tener trascendencia, como es natural. Para que vean un poco cuáles han sido las estrategias en Europa en aquellos sitios muy sanitarios o aquellos que tienen un posicionamiento más sociosanitario. ¿Qué es lo que debe hacer? Yo creo que cualquier empresario termal en cualquier escenario, en Entre Ríos, por ejemplo. Pues lo primero, cumplir las normas que tenga la propia administración. Es decir, en el caso español, aquí están, digamos, las disposiciones o los documentos técnicos para el coronavirus, para cualquier cosa. Ahí vienen esta es la página del Ministerio de Sanidad, y aquí encontramos desde el manejo de urgencia a los productos para los protocolos de desinfección y limpieza, toda una serie de requisitos, puede uno, directrices para abrir las piscinas, porque claro, van a abrir. ¿Qué es lo que hay que hacer? El Ministerio de Sanidad se pronuncia. Y por otro lado, como decimos, la Secretaría de Turismo, igual que hizo la de Balneario, pues ha hecho de todo tipo de cosas, restaurantes, hoteles, agencias, y está totalmente de acceso libre en la red. Luego, yo me imagino que en Argentina ya habrá la administración que corresponda esta serie de requisitos. Y si no está, es porque tienen muy pocos casos y la estaréis elaborando, me imagino. Para que sea algo donde seguir y no. De cara exactamente a las termas de Entre Ríos, lo lógico, yo creo, es no irse por el máximo. Si no tenemos un posicionamiento sanitario ya clásico, no vamos a posicionarnos ahora. Vamos a lo más sencillo. Vamos a ocuparnos de las piletas y cojamos, yo creo que también, eso sí, tener en cuenta las técnicas que tenemos en las propias termas. Yo recuerdo cuando visité las termas de Concordia, que todo eran grandes piletas, eran instalaciones colectivas, pero sí había, por ejemplo, algunas técnicas como estufas de vapor, vaporarios, esas tal vez pues convenía clausurarlas. No así la sauna finlandesa. La sauna finlandesa es calor seco y además tiene una horquilla de 70 a 110 grados, no hay problema ninguno. Pero claro, si la estufa de vapor se aplica prácticamente a 45, 47 grados, yo creo que mientras haya asintomáticos portadores, meterlo en una cabina colectiva de estufa de vapor sería contraproducente. Esas son las decisiones que yo creo que habría que un poco afinar. Entre Ríos, yo creo que tiene, no es para ser un DAFO, pero sí tiene, yo creo que puntos muy fuertes y un posicionamiento que yo creo que, comparado con el resto, como debemos de las termas argentinas, yo creo que tiene una ubicación excepcional cerca de Buenos Aires. Eso ya se mostró en su día fundamental, hace 15, 20 años fue fundamental para el desarrollo de las termas. Ahora mismo, con crisis económica, con la pandemia, el grandes traslados, grandes desplazamientos van a estar vetados, pues van a ser las termas probablemente que hay más cerca de la gran ciudad. Es un punto muy fuerte. Son aguas con personalidad. Y indudablemente, como ocurre en Europa, eso sí, va a haber protocolos de desinfección y limpieza fuerte, pero en toda técnica colectiva está justificado. Y sobre todo en Entre Ríos, yo recuerdo por el tipo de análisis, nosotros hicimos, cuando hicimos el Vademecum, salvo la radioactividad, todas las determinaciones se hicieron aquí en nuestra facultad. Yo recuerdo que son aguas con mucha personalidad, con bastante mineralización, pero no hay grandes elementos inestables de tipo de sulfídrico, etcétera, que son los que son complicados desinfectarlos. Luego, en ese sentido, Entre Ríos juega con una enorme ventaja. Y sobre todo, Entre Ríos juega con otra ventaja enorme, y es que va a poder utilizar como conejillo de India a las termas europeas, que son las que se van a abrir ahora. Esos son los que van a tener que torear
con estos peligros que estamos viendo. Yo claramente, la relación que tengo ahora mismo con los empresarios en España, claramente hay dos tipos de empresarios. Aquellos que administrativamente, paradójicamente, el que tuvo el primer caso de coronavirus, consiguió que la propia administración autonómica le dijera que por escrito que cerrara la terma. Automáticamente, al ser un negocio desde el punto de vista administrativo de fijos discontinuos, pues pasó al paro a la totalidad de la plantilla. Entonces, ese señor no tiene cubierto perfectamente toda la plantilla y en estos momentos está aprovechando para hacer obras en el centro termal y está pensando que a lo mejor no abre hasta el año que viene. Así de claro lo tiene. Fijaros que claro lo tiene. Pero hay otros, la gran mayoría están ahora mismo afectados por una situación administrativa del ERTE, es decir, pueden, es una figura que hace que estén cobrando el 100% todos los trabajadores sin ir al trabajo, pero con el compromiso de que cuando se acaba la fase del arma, se tiene que incorporar el 100% de la plantilla. Claro, es una situación extrema. Y de hecho, ayer mismo consiguieron que no se tenga que incorporar el 100% de la plantilla para poder recuperar esos fondos. Porque eso hubiera obligado a muchas empresas a no poder abrir. Y después estamos en una situación también muy difícil por los propios condicionamientos que tiene la propia enfermedad. Piensen ustedes que cuando pasemos o cuando se acabe la fase del arma, hay que tener guardar respetuosamente el tema de las distancias y el tema de flujo. Inicialmente solo va a poder haber una concurrencia en nuestros balnearios en el máximo de un 33% de la concurrencia habitual. Desde el punto de vista administrativo, claro, los costos yo no creo que vayan perfectamente a disminuir, sino más bien a incrementarse por la cantidad de medidas que va a haber que tomar, pero el número de usuarios va a ser mucho menos elevado. Hay balnearios que yo creo que como el Inserso no decida volver a patrocinar el programa de termalismo, van a tener muy poca competitividad. El cliente privado 100% para hacer una cura termal en las condiciones en las que va a estar el balneario, de que no va a poder comer más que a 3 metros de distancia de otras personas, los tratamientos van a... hay una gran incertidumbre si va a ser sostenible. ¿De acuerdo? Y sobre todo, siempre estamos hablando desde el punto de vista de la seguridad de una triple vertiente, la seguridad de los termalistas, de los usuarios, la seguridad de los trabajadores internos, del cliente interno, de nuestros propios trabajadores y del ente de la ciudad donde está ubicada, o los hoteles, etcétera, que participan en las termas. Como habrán visto, al haber una cantidad de días enorme de contagiadores asintomáticos, no sabemos cómo va a responder. Está claro que cuando ha llegado el calor, el sol, hay menos y está controlada un poco la curva y el número de incidencias, pero no sabemos lo que va a ocurrir con las termas. ¿De acuerdo? Y esa es un poco, yo creo que es la situación actual y creo que podríamos pasar al turno de preguntas a ver si somos capaces de responder. Eso es todo. Mónica. ¿Se me ve? Hola, sí, soy yo la que estaba con la tecnología complicada. Bien. Chicos, gente, si tienen preguntas, si los quieren plantear a través del chat, la teníamos a Emma recién, ahora no estoy viendo si está todavía, sí, Emma González de Termatalia se sumó y nos estaba acompañando en la reunión.
no la estoy viendo por el tipo de presentación que tengo en la pantalla. Bien, Romina Quirós nos pregunta, Francisco, que le habían dicho que el 22 de junio había aperturas en España. ¿Puede ser eso? ¿Está silenciado, Francisco? El día 21 es el último día de la fase de alarma. Luego hay ya comunidades autónomas que estarán en fase 3 y pueden que haya aperturas de termas. Sería posible en ese momento. Es cierto. Bien. Veo varios que están con los deditos ahí, así que bien. Termas Villa Elisa. ¿Qué tiempo aconseja que sea prudente para aplicar lo que ocurre en Europa a las termas de Entre Ríos? Eso es complicado, ¿no? Yo vería por lo menos un mes, ¿eh? Si es posible. Yo creo que no es la época más alta ahora mismo en Entre Ríos, ¿no? Si nosotros estamos entrando en verano, vosotros estáis entrando en invierno, ¿no? Aunque claro, el cliente de fin de semana, pero yo creo que aquí prácticamente a finales de julio vamos a ver qué es lo que pasa, clarísimamente, ¿eh? Y tal vez tengamos los primeros movimientos en Italia, ¿eh? En Italia puede que abran incluso antes, ¿eh? Emma creo que se ha conectado, ¿no? Sí, sí, Emma estaba conectada, la estoy buscando por aquí. Dice que no puede hablar, que no puede hablar. Ahí ya le doy. Emma. Hola, a ver ahora. Bien, ahora sí. Ahora sí. Bienvenida, Bueno, Emma. Gracias por un gusto acompañarnos. un gusto saludarles a todos. Agradecer al doctor Maraver pues su tiempo y creo que nos haya hecho reflexionar, ¿no?, sobre la importancia, la incidencia de esta enfermedad, y que sí hay un camino, o sea, sí hay un camino para reabrir las termas, pero obviamente que debe ser pues teniendo en cuenta todas esas pautas, y creo que tenerlo a él, que ha participado en todos esos comités científicos de primera mano y desde el primer momento en que en Europa pues empiezan a trabajar sobre esos protocolos, es un lujo. Animarles a todos, efectivamente está siendo muy duro para el sector turístico en general. Yo, además pues de trabajar en Termatalia, formo parte del Consejo Asesor de Turismo de Galicia, del clúster de turismo de Galicia, que es sector privado fundamentalmente, también de lo que es el Consejo de Turismo de la provincia de Ourense, y obviamente pues que el sector lo está pasando mal, pero afortunadamente, y creo que en el doctor Maraver apuntaba esa importancia, ¿no?, de ver las oportunidades, y una de ellas es esa proximidad con el gran potencial de población que tiene la Argentina. En Galicia estamos viviendo algo insólito, y es que este año, que básicamente nuestro turismo va a ser nacional, obviamente en España, país que recibe 80 millones de turistas extranjeros, pues Galicia está recibiendo muchísimas reservas para el verano, porque es un sitio habitualmente pues, más distendido, con menos concentraciones de público, menos masivo, y eso es lo que se va a buscar. Es decir, el turista va a buscar espacios que identifique como seguros. Primero, porque se están aplicando esos protocolos, y segundo, pues porque no están masificados. Entonces, pues hacia ahí, tanto los destinos, desde la propia Secretaría de Turismo del Gobierno, como los municipios, como los propios empresarios, pues tendrán que ir de la mano, cómo no, para definir esos protocolos de seguridad y transmitir esa imagen de seguridad y esa cercanía, y pensar pues que poco a poco se podrán ir dando pasos para la recuperación turística y del sector, y nosotros pues apoyarles siempre en lo que podamos. Un saludo muy afectuoso para todos. Un saludo. Gracias, Emma. Recordarle a Emma que todos los documentos que he hecho referencia y que están en la presentación, como la presentación,
se lo voy a mandar a ella por si alguien quiere disponer de ello, que tenga plena disposición. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacerle al doctor Malaver. Romina pregunta si se pueden compartir los protocolos que formularon en España. Entiendo que están disponibles en la web, Francisco. Exactamente, es lo que he comentado. Todos los españoles están en la web, pero de todas formas se los voy a facilitar todo a Emma para que podáis pedírselo a ella directamente, sin problema. Incluso daré los franceses y los italianos, si tienen curiosidad, que dispongan también de ellos. Me preguntaban antes cuánto tiempo. Para mí la prueba de fuego va a ser, yo creo que ver esa cura en Italia de enfermedades de aparato respiratorio, que son más complejas en cuanto a protocolos de desinfección y limpieza, y sobre todo ver en positivo o en negativo el resultado de la cura termal. Yo creo que ellos van a abrir antes del 1 de julio en Italia, y yo creo que va a ser muy, muy interesante ver si verdaderamente se puede tomar con estas precauciones tan restrictivas. Un 33% del total es una restricción brutal, pero ver si se puede tomar sin que haya ningún tipo de rebrote que lleve al traste al asunto, ¿no? Es que la imagen sería deplorable. ¿Es así? ¿Ya? Bien. ¿Alguien más que tenga una pregunta o que necesite que se le habilite el micrófono para plantearla directamente? A ver, no, me sigue el comentario de Romina. Romina, con respecto a tu pedido de protocolos, solamente mencionar que en el borrador que circulamos entre todos los complejos, ese fue trabajado sobre los protocolos españoles y europeos, tomando los italianos, los del ICTA y demás. O sea, están en base a eso. ¿Alguna otra consulta? Bien, Florencia, te habilito el micrófono. Es una pregunta, buenos días, es una pregunta simple, Pava, pero el protocolo puede cambiar mucho debido a que ustedes están ingresando al verano y nosotros estamos ingresando al invierno. Entonces eso también creo que jugaría una mala pasada para nosotros en cuanto a habilitar a las termas y al confundir ciertos síntomas con el coronavirus. Creo que se debería aplicar mucho más fuerte para nosotros y tener muchas más restricciones quizás a la hora de ingresar a un complejo termal. No sé si me explico. Se explica muy bien, pero no estoy de acuerdo. Las normas se hicieron no teniendo en cuenta factores de tipo climático ni estacional. Luego, los protocolos en ese sentido no hay que tenerlos, no hay que ponerle reparo. Está claro que la cifra en Europa ha mejorado cuando ha llegado la temporada cálida, por un lado. Pero, por otro lado, yo creo que el problema no va a estar en aplicar esos protocolos a las termas. El problema va a estar si esa cifra de 18.000 casos que hemos visto en la República Argentina se mantiene así o con el cambio de estacionalidad, independientemente del uso o no de las termas, se dispara. En relación a las termas, sí, lo que conviene, como he dicho, base fundamental poder hacer ese cribado en las termas. Esos síntomas tenemos que tratar de estar como auténticos, muy atentos a ver a su aparición, porque es lo que nos puede permitir evitar portadores. Y sobre todo, eso requiere formación de toda la plantilla de las termas, saber cuáles son esos síntomas y sobre todo también, cuidado, esos síntomas comparándolo con el resto de síntomas de enfermedades banales. Es decir, con síntomas de la gripe o síntomas de resfriado, para verdaderamente no meter la pata en ese sentido. En ese sentido sí le doy la razón, pero no por la bondad o no de los protocolos que se han hecho pensando en el verano. No, se han hecho pensando en que hay que abrir las termas todo el año, no en la estacionalidad. Bien.
Termas Villa Elisa, la gente de Termas Villa Elisa nos consulta si referido al agua termal se están realizando estudios o si hay estudios que refieran a la compatibilidad con el virus. No hay absolutamente nada. Y después ha habido otra dificultad sobreañadida, y es que las termas estaban cerradas y no se podían ni siquiera, estaban cerradas no solo las termas, sino los centros de investigación. En mi universidad han empezado ahí a aparecer los investigadores exclusivamente ahora. Y normalmente hay otras prioridades. Yo me imagino que en el momento que las termas estén abiertas van a empezar este tipo de investigaciones. Cuando se le planteó al ICTE la necesidad de estos estudios, acordaron, mandó elaborar los informes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero ensayos clínicos o muestras in vitro o in vivo no hay. Yo me imagino que en el momento que las termas estén abiertas habrá este tipo de manifestaciones. ¿Alguna otra consulta o alguien que quiera? Zuli me parece que se está refregando, calentando las manos, o está por preguntar las manos. Bien. Lo veo ahí a Pablo Vaso, no sé si tendrá alguna consulta para realizar. O Daniel Delerter. No. Bien. Bueno, Gastón, si te parece, para liberar al doctor, agradecer. Bueno, igualmente esto queda abierto el canal. Quiero agradecer a Emma, que lo agradecí al principio a Emma y no quería interrumpir ahora la dinámica, pero agradezco nuevamente ahora que te sumaste y por la buena voluntad, por la predisposición para facilitar. Sabemos que también, además de las preocupaciones locales, que preocupa la situación que nos toca atravesar por estas magnitudes también. Así que bueno, seguimos con ese canal abierto. Francisco, muchísimas gracias. Es un lujo realmente que podamos compartir esta mirada. Queda para el resto del equipo y de la gente, que queda abierta el canal como para seguir profundizando. Cualquier duda, tenemos la oportunidad de ir viendo muy atentamente lo que va sucediendo en el hemisferio norte y cómo va evolucionando estas cuestiones a partir de las reaperturas que se van dando. Yo creo que eso también va a ir tomando, van a ir siendo válvulas de ajustes que podremos ir dando también en el territorio nuestro a partir de la experiencia que se vaya analizando allá. Y mientras tanto seguimos en este tránsito de generar las herramientas lo más aplicables posibles también a nuestra realidad. Así que bueno, yo cierro con esto, nuevamente agradecer, te dejo Francisco si querés, y Emma, agradecerle a los dos particularmente y al resto de los actores que están acá también por entender que se va escribiendo todo esto, estos manuales se van escribiendo en el día a día, no había mucho antecedente, ¿no? Con estas pandemias y que nos ponen en situación donde claramente es un desafío enorme que lo tenemos que atravesar entre todos. Así que gracias a todos. Tenemos un pedido de palabra de Zuli con una consulta. Sí, muchas gracias. Gracias. En realidad quería decir que no quisiera que se fuera el doctor Malaver con la impresión de que la exposición que nos dio tan brillante no hizo mella en nosotros en algún sentido. No es así. Doctor, por favor, no es así. Lo que ocurre es que nosotros todavía no tenemos claros los protocolos que debemos implementar. Ha habido avances en eso, hemos recibido alguna información parcial, pero no tenemos completamente claro eso. Entonces, de esta exposición suya, a mí me llega la idea de que tenemos que esperar de la experiencia de ustedes en España y de Italia y ver cómo se desarrolla eso para nosotros también darnos cuenta cuál es el camino que vamos a tener que seguir. Obviamente, ajustado al tipo de termas que nosotros tenemos y a todo lo que ya se sabe, ¿sí? No es solamente copiar un modelo y no fijarnos en nuestras propias características.
Eso es, yo escuché con mucha atención la exposición del doctor Malaver y me parece increíble que estemos en esta situación. Nos aportó muchísimo, muchísimo, pero la razón por la cual creo que hemos estado todos como que no sabíamos qué preguntar es eso, ¿sí? Estamos todavía pendientes de recibir más información de nuestras autoridades y de orientación sobre cómo manejarlo. ¿Okay? Muchas gracias. Fíjese que creo que es una ventaja. Piensen que hay muchos empresarios que van a abrir porque no tienen más remedio. Que muchos probablemente esperarían más tiempo. Fíjese lo que le estoy diciendo. Luego, yo creo que, por supuesto, que hay unos protocolos y se van a cumplir. La primera preocupación de muchos empresarios es ver si, cuidado, si va a ser viable el negocio en esas condiciones tan restrictivas. Cuidado. Si verdaderamente la administración va a seguir apoyando. Son incertidumbres teniendo el protocolo. Y todo esto con las termas cerradas. Yo creo que tenéis una enorme ventaja porque es que dentro de 60 días lo vamos a tener todos mucho más claro, para bueno o para malo. Yo lo que no he querido es venderle solo humo. Cuidado, eso hubiera sido lo fácil y no me parece riguroso. El problema es el asintomático, señores, que contagia. Y vamos a ver por dónde sale ese toro y cómo se torea. Cuidado. Y claro, eso no lo podemos tener en ningún protocolo. Por mucho que hemos puesto toda la imaginación. Y la solución la vamos a ver sobre la marcha. Ánimo, no hay que estar, cuidado, nadie está preparado para una pandemia de esta. ¿No? Claro que no. Claro que no. Esta mañana me llamaba el médico de una estación termal muy importante del norte de España y decía, Paco, es que claro, voy a tener que sacrificar si sigo las estufas. Claro, estamos hablando de un balneario que tiene una estufa termal de millones de litros que rompen y crean un ambiente. Claro, eso, si él cumple, tiene que clausurarlo y es la principal atractivo de su terma, ¿no? ¿Qué hago? Pues tú verás qué es lo que tienes que hacer. Que no se está preparado para eso. Claro que no. Pero yo estoy convencido que si se cumplen los protocolos, si son técnicas de tipo individual, si se hacen gradualmente, si no hay aglomeraciones, no tendría que haber problema. No tendría que haber problema. Tienen también la ventaja que su termalista no tiene tanto factor de riesgo como el europeo. Es más joven, etc. Es muy importante. No tienen esa necesidad verdaderamente es un termalista vacacional de bienestar, llega en mejores condiciones, eso es una ventaja. Mónica, no te ríes porque es que es así, paradójicamente, pero es que es así, claro, es una ventaja, tenéis muchas ventajas ahora mismo. Y se va a ver, pero tiene que pasar otros 60 días. Me gustaría que nos viéramos en Termatalia en septiembre, que lo íbamos a tener todo clarísimo. ¿De acuerdo? Sí. Aquí tengo un comentario en el chat. Pedro Sena de Vertientes de la Concordia nos dice que, bueno, que hay un mayor miedo y que no se habla. El tema de la responsabilidad ante los casos que se den dentro de los complejos. ¿A qué se atiene cada uno? Teniendo en cuenta que acá, bueno, hay como una industria del juicio y denuncian hasta a los médicos. Hombre, entiendo que depende de la legislación de cada país, pero... Por supuesto, pero además es que yo no sé si estamos hablando de una terma que tenga instalaciones hoteleras o no. En este caso sí. Bueno, pues lo que tiene que tener son algunas habitaciones de aislamiento y aplicar la ley, como tiene que aplicar cualquier hotel de Buenos Aires, si ocurre un caso de esto. ¿Sabes? La culpa no es del hotel, faltaría más. Bien, Emma nos está comentando que en septiembre se va a organizar desde Termatalia un encuentro virtual para compartir la evolución de lo que es el virus y su relación con el agua termal, entiendo. Así que esperamos la convocatoria, que seguramente vamos a estar todos ahí. Claro que sí.
sí, participando. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta que hacer o podemos liberarlo al doctor para que se vaya a tomar unos mates a la tarde, sí. Toma de mañana nomás, dice, pero qué sé yo. Va por ustedes, ¿eh? ¿Nadie más con consultas? Bueno, agradecerle de corazón tanto a Emma como al doctor, que ya lo mencionó Gastón, y a seguir trabajando dentro de la provincia para la etapa de reactivación. Ya aprovecho para tirar un chivo, a ver si la semana que viene, por ahí el martes por la mañana, nos podemos juntar para debatir ese borrador de protocolo que se les envió ya hace unos 10 días, para justamente seguir avanzando en esos temas generales hasta que podamos ver los temas específicos de las aguas de cada uno de los complejos, también con la gente del ERTER. Vamos a estar invitando a todos a participar, pero bueno, ya váyanse agendando el martes a la mañana a ver si podemos avanzar en eso. Gracias Francisco, gracias Emma, y bueno, nos Un despedimos. placer y hasta pronto. Muchas gracias.